¿Te has preguntado alguna vez si la verdadera fuerza se mide por las palabras o por el silencio? En este video, descubrirás una historia poderosa sobre la calma, el sacrificio y el autocontrol, que te hará reflexionar sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Si sientes que las provocaciones te superan o que siempre tienes que luchar para demostrar tu valor, este video te mostrará una nueva perspectiva. Prepárate para una lección que podría cambiar la forma en la que enfrentas tus propios conflictos, ayudándote a encontrar serenidad y sabiduría en los momentos más difíciles. No te lo pierdas. En una pequeña aldea, rodeada de montañas y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Mateo. Era conocido por su carácter impulsivo, su orgullo desmedido y su incapacidad para controlar sus emociones. Cada día, Mateo caminaba por las calles con el pecho inflado, creyendo que la fuerza y la valentía se demostraban a través de la confrontación. Si alguien osaba contradecirle, Mateo no dudaba en levantar la voz y dejar claro que él nunca permitiría que nadie lo pisoteara. No muy lejos de su casa, en una modesta cabaña hecha de piedra, vivía don Héctor, un anciano de mirada tranquila y andar sereno. Era el tipo de persona que todos en la aldea respetaban, pero al mismo tiempo, su calma inquebrantable desconcertaba a muchos. Don Héctor parecía imperturbable ante las críticas o los insultos que, a veces, los aldeanos más jóvenes lanzaban en su dirección. ¿Por qué no se defiende?, se preguntaba Mateo en más de una ocasión. A sus ojos, la falta de respuesta del anciano no era sabiduría, sino debilidad. Un día, después de una disputa especialmente acalorada con otros jóvenes del pueblo, Mateo decidió que ya había tenido suficiente. ¿Cómo podía alguien vivir sin defender su honor? ¿Cómo podía don Héctor soportar las provocaciones sin responder? Decidido a confrontar al anciano, Mateo caminó con pasos firmes hacia su cabaña. La furia latía en su pecho. Al llegar, encontró al anciano sentado frente a su hogar, observando el horizonte con una paz desconcertante. Sin pensarlo dos veces, Mateo alzó la voz. «Eres un cobarde, don Héctor. ¿Cómo puedes permitir que te insulten y quedarte ahí, sin decir nada? ¿No te importa lo que piensan los demás? ¿No tienes orgullo?» El anciano giró lentamente la cabeza, clavando sus ojos en Mateo, pero no dijo ni una palabra. Sonrió levemente, como si comprendiera algo que el joven no podía ver. Mateo, más enfurecido aún por el silencio, continuó gritándole, exigiendo una respuesta, buscando una reacción que nunca llegaba. Los minutos pasaban, y mientras Mateo se agotaba, los aldeanos comenzaban a acercarse, curiosos por la escena. Todos esperaban una respuesta del anciano, una palabra que pusiera fin a la disputa. Pero don Héctor seguía callado, su mirada fija, su calma intacta. Mateo, jadeando por la rabia, no lo entendía. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan intocable? Y en ese instante, aunque Mateo no lo sabía, algo profundo estaba comenzando a cambiar dentro de él. Pasaron algunos días desde aquel encuentro entre Mateo y don Héctor, pero el joven no lograba sacarse de la cabeza el silencio del anciano. Cada vez que cerraba los ojos, esa mirada tranquila y esa sonrisa enigmática volvían a él como una sombra persistente. Sin embargo, la vida en la aldea continuaba su curso, hasta que un día, algo inusual perturbó la paz del pueblo. Un forastero llegó a la aldea, un hombre extraño con una presencia intimidante. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero su sola apariencia inquietaba a todos. Su voz era profunda y autoritaria, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sembrar discordia entre los aldeanos. Acusaba a algunos de robarle, insultaba a otros por mirarle demasiado tiempo, y sus palabras, siempre cargadas de veneno, agitaban los ánimos de aquellos que antes vivían en paz. Mateo, como siempre, fue uno de los primeros en confrontar al forastero. El joven no toleraba las ofensas y mucho menos los desafíos a su orgullo. «No tienes derecho a hablarle así a nuestra gente», le gritó un día en plena plaza del pueblo. Pero el forastero, lejos de retroceder, sonrió con desdén. «¿Y quién eres tú para detenerme, muchacho?», respondió con una calma que solo alimentó el fuego de la rabia en el corazón de Mateo. Los días que siguieron fueron cada vez más tensos. El forastero desafiaba constantemente a Mateo, lo provocaba frente a los demás, mientras el joven, incapaz de controlar su ira, respondía cada vez con más fuerza y más furia. Era un duelo silencioso de palabras afiladas, y los aldeanos, temerosos, no sabían de qué lado ponerse.
Un día, la situación alcanzó su punto crítico. En medio de una discusión acalorada, el forastero alzó la voz y lanzó una amenaza que resonó en toda la aldea. Voy a destruir todo lo que aprecias si te atreves a desafiarme de nuevo. Mateo, enfurecido, estaba listo para responder con más violencia que nunca, cuando, de repente, una voz tranquila y firme rompió el tenso silencio. Era don Héctor, quien, sin perder la calma, se había acercado a la plaza y observaba la escena desde la distancia. El anciano, con su paso lento pero seguro, se colocó entre Mateo y el forastero, y lo miró a los ojos. No dijo nada. No hizo ningún gesto amenazante. Solo lo miró, con esa misma calma que había desconcertado a Mateo días atrás. El forastero, sorprendido por la inquebrantable serenidad del anciano, pareció vacilar por un momento. Las palabras que tenía preparadas murieron en sus labios, y sin decir nada más, dio media vuelta y se fue, dejando a los aldeanos en silencio. Mateo, jadeando por la ira y la adrenalina, no podía entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo había logrado don Héctor hacer que el forastero se fuera, sin ni siquiera decir una palabra? Los ojos de todos en la aldea estaban fijos en el anciano, pero él, como siempre, sonrió suavemente y, con la misma calma con la que había llegado, se marchó, dejando a Mateo una vez más con una pregunta que ardía en su corazón. Los días pasaron en la aldea, y aunque el forastero se había marchado, algo oscuro quedó en el ambiente, como si una tormenta se estuviera gestando en las montañas que rodeaban el valle. Una mañana, justo antes del amanecer, un estruendo sacudió las casas de los aldeanos. El cielo, que aún estaba teñido de tonos morados y naranjas, se llenó de nubes densas y oscuras. Un ejército de hombres armados apareció en la entrada del valle, liderados por el mismo forastero que había desafiado a Mateo semanas atrás. Los aldeanos, sorprendidos y llenos de miedo, no sabían qué hacer. Nunca antes habían visto algo tan aterrador, y el rumor se esparció como el viento. El forastero había traído a sus hombres para tomar el valle y expulsar a los aldeanos de sus tierras. Los hombres armados marchaban con pasos firmes, sus armaduras brillaban bajo los últimos rayos de sol, y sus espadas resonaban con el eco de la guerra. Mateo, lleno de rabia y confusión, intentaba organizar a los aldeanos. «Tenemos que luchar», gritaba, intentando mantener el control, pero el miedo se apoderaba de todos. Nadie sabía manejar una espada, nadie estaba preparado para un enfrentamiento tan brutal. El joven, con el corazón acelerado, corrió hacia la colina más alta, buscando desesperadamente a don Héctor. «Don Héctor, necesitamos su ayuda», gritaba mientras escalaba. Pero cuando llegó a la cima, el anciano ya estaba allí, sentado como siempre, observando el valle con su serena mirada. «Mateo», dijo el anciano sin siquiera girarse, «el verdadero poder no está en levantar una espada. Lo sabrás pronto». El joven, frustrado, no entendía. ¿Cómo podía don Héctor mantenerse tan tranquilo cuando la aldea estaba al borde de la destrucción? «Tenemos que hacer algo. Nos van a destruir», gritaba Mateo, pero el anciano solo sonrió, sus ojos fijos en la columna de humo que comenzaba a alzarse desde el campamento enemigo. Entonces, sucedió algo inesperado. Los hombres del forastero, que habían estado avanzando con confianza, de repente se detuvieron. El cielo oscuro comenzó a rugir, y una gran ventisca bajó de las montañas, envolviendo el valle en un manto de niebla espesa. Los soldados, confundidos, comenzaron a desorientarse. No podían ver más allá de unos pocos metros. El frío, que nunca antes había llegado a ese valle, les congelaba las manos y los pies. El caos reinó en el ejército invasor, mientras los aldeanos observaban desde sus casas. Mateo miraba a don Héctor, incrédulo. «¿Cómo?», murmuró, sin poder terminar la frase. El anciano, sin apartar la vista del valle, se levantó lentamente. «A veces, Mateo, la naturaleza tiene su propia manera de defender lo que es suyo. No siempre es necesario pelear para ganar una batalla». Mateo lo miraba, asombrado y en silencio, mientras la niebla se hacía cada vez más densa y el enemigo, completamente perdido, comenzaba a retroceder. La niebla que había envuelto el valle comenzó a disiparse, y los aldeanos, que observaban desde sus refugios, vieron con asombro cómo el ejército del forastero, desorientado y derrotado, se retiraba lentamente. Los hombres, que antes marchaban con tanta seguridad, ahora se tambaleaban,
atrapados por el frío y el miedo. Pero Mateo no sentía la misma victoria que los demás. Algo dentro de él seguía ardiendo, una sensación de impotencia, de no haber hecho lo suficiente. Esa noche, mientras todos celebraban la inesperada salvación de la aldea, Mateo no podía conciliar el sueño. La imagen del forastero y sus amenazas seguían clavadas en su mente. Decidió que era hora de enfrentarse a don Héctor de nuevo, esta vez buscando respuestas más profundas. Caminó bajo la luz tenue de la luna, hasta llegar a la cabaña del anciano. Pero cuando llegó, la encontró vacía. Confundido, Mateo comenzó a buscar en las cercanías. Finalmente, lo vio. Don Héctor estaba de pie al borde del acantilado, con la mirada perdida en el horizonte. Su figura, normalmente imponente en su serenidad, ahora parecía más frágil. Mateo se acercó lentamente, y fue entonces cuando notó algo que le heló el corazón. El anciano tenía una herida profunda en su costado, apenas oculta bajo su túnica. «Don Héctor, ¿qué ha pasado?», preguntó Mateo con la voz temblorosa. El anciano, con una leve sonrisa, se giró hacia él. «Sabía que vendrías, Mateo», dijo con su tono suave. «La tormenta que nos salvó no fue un milagro de la naturaleza. Hay fuerzas en este mundo que exigen sacrificios. Y el mío ya está hecho». Mateo se quedó sin palabras. La confusión y el miedo se apoderaron de él. ¿Qué sacrificio? No puedes dejar que esto te ocurra. Tú nos salvaste. Don Héctor, con una mano temblorosa, le hizo un gesto para que se acercara. Mateo, siempre has creído que la fuerza se demuestra luchando. Pero el verdadero poder, el que nace del alma, no requiere violencia. El sacrificio más grande no es el que se hace con espadas, sino con el corazón. El joven cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Había pasado tanto tiempo buscando demostrar su valía con confrontaciones, que no había visto la verdadera lección que el anciano le había estado mostrando desde el principio. «No puedes morir, no ahora», suplicó. Don Héctor, con su último aliento, apoyó una mano en el hombro de Mateo. «La vida es un ciclo, muchacho. Yo he cumplido mi parte, ahora es tu turno de guiar a los demás. Recuerda siempre, la fuerza verdadera no se mide por las palabras que dices ni por las batallas que ganas, sino por las veces que eliges el camino del silencio, del perdón, del sacrificio». Y así, con una última sonrisa serena en su rostro, don Héctor cerró los ojos para siempre, dejando a Mateo solo bajo el cielo estrellado, con el peso de una lección que cambiaría su vida para siempre. La historia que acabas de escuchar nos deja una enseñanza profunda. La verdadera fuerza no se demuestra en las palabras hirientes ni en la violencia, sino en el silencio y el autocontrol. Así como el anciano sacrificó lo que más valoraba para salvar a su gente, nosotros también podemos aprender a actuar con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. En la Biblia, Proverbios 16:32 nos dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad». Este pasaje nos recuerda que la verdadera victoria en la vida no está en ganar discusiones, sino en dominar nuestras emociones y actuar con paz interior. Te animo a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta lección en tu vida diaria. ¿Cuántas veces una respuesta en silencio podría evitar un conflicto mayor? ¿Cómo puedes ejercer más control sobre tus reacciones para vivir con más serenidad y equilibrio? Si esta historia resonó contigo, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido una situación similar? ¿Qué te ayudó a mantener la calma? No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo con nuestras próximas historias llenas de sabiduría y reflexión. Nos vemos en el próximo video.